bienvenidos. En el marco del curso de capacitación Procesamiento de Datos Experimentales con Infostat y con R, hoy queremos mostrarles el contenido en este video del módulo 1, que son herramientas básicas para realizar un análisis exploratorio de datos. El contenido de este video va a ser el siguiente. Vamos a ver cómo organizamos la base de datos, cómo hacemos un análisis exploratorio de los mismos, verificando cómo son las variables, cuáles son su tipo, haciendo un análisis de frecuencia, determinando medidas descriptivas típicas, las más básicas, y haciendo diferentes gráficos, entre ellos el gráfico de cajas y bigote, que resume en uno varias medidas descriptivas y sirve para hacer un diagnóstico rápido, y el gráfico cuantil-cuantil, o más bien conocido como gráfico QQplot, para ver si nuestros datos se comportan de acuerdo a una distribución de probabilidad conocida. Para ello, quiero mostrarles que la base de datos que tiene que estar conformada para poder ser evaluada a través de un software estadístico es la típica matriz de datos conformada por filas y por columnas, en donde las filas se encuentra la unidad estadística, la unidad observacional en este caso, y en las columnas están las variables, pudiendo haber variables que son de clasificación, ¿sí?, o de categorización, y las variables que las identifican a cada unidad que va a entregar un valor, que pueden ser las variables que nosotros vayamos a estudiar, que pueden ser de estos tres diferentes tipos que conocemos muy bien: las variables cualitativas, las variables o categóricas, las variables cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas, que veremos más adelante. Es muy importante que tengan en cuenta de que todas las filas y columnas tienen que tener la información conteniendo la identidad del valor. Cada columna y cada fila tiene que tener un dato y ese dato tiene que estar verificado. Para eso se hace un análisis descriptivo, unas estadísticas descriptivas para ver el comportamiento que tienen los datos de mi base de datos y hacer una limpieza en todo caso que se requiera. Entonces tenemos las variables de clasificación, si es que tenemos un diseño experimental o un diseño o un estudio observacional, y después tenemos la variable respuesta, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el peso de la cosecha, la humedad de la cosecha, que son variables que nosotros nos interesan estudiar. Hacemos referencia a que los títulos que utilicemos, o el nombre de las columnas, el nombre de las variables, sean cortos, sean descriptivos y sean simples. Y cuando uno quiere, en vez de darle un espacio entre palabras, se puede utilizar el guión bajo. ¿Cómo podemos llamar base de datos o construir base de datos en Infostat? Primeramente, yo desde Excel puedo tener mi base de datos preparada con filas y columnas todas completas y copiar y pegar directamente en Infostat, cuando ahora a continuación les muestro cómo se procede. O bien abrir directamente un archivo de Excel en Infostat. Infostat tiene la versatilidad que admite muchas diferentes extensiones de archivos. Entonces es muy posible de que en vez de copiar y pegar desde Excel, yo puedo abrir mi base de datos en el formato de Excel que tenga. En cuanto al análisis exploratorio de datos que vamos a ver, podemos sucintamente describir que el objetivo que tiene este análisis previo para caracterizar mi conjunto de datos que estoy estudiando es básicamente resumir y permitir una visualización de datos que a nosotros nos facilite identificar cierta tendencia o ciertos patrones que subyacen a estos datos, que ya se van a transformar en información una vez que estén procesados, y que pueden ser relevantes para responder
responder alguna pregunta de interés, de investigación, etc. Para ello, todo esto que les estuve comentando, vamos a ir viendo a continuación. Refrescando simplemente el tipo de variables que vamos a ver son los datos cualitativos o datos categóricos. Tenemos los nominales, que son atributos en donde no se encuentra un orden definido, simplemente podemos ordenar las características o las categorías que identificamos dentro de datos categóricos, que son palabras, no son números, como razas de animales, diferentes animales que estoy estudiando, que los podría ordenar en orden alfabético simplemente. Los ordinales sí, ya son distintos, pueden tomar diferente orden, por ejemplo, el grado académico alcanzado por un grupo de personas. Y las dicotómicas son las variables binarias, por ejemplo, ausencia, presencia, sí, no, el sexo, etc. En cuanto a el sexo biológico, perdón. En cuanto a las cuantitativas, tenemos las discretas, que son números enteros que surgen no en este caso de una observación, sino que de un conteo, y su valor toman valores enteros, ¿sí? Números enteros. En cuanto a las variables cuantitativas continuas, son variables que surgen de mediciones que vienen acompañadas por alguna unidad de medida, y sus valores que toman estas variables no necesariamente tienen que ser valores discretos o discontinuos, sino que pueden ser continuos y tener valores en decimales, números decimales. En cuanto a variables categóricas, por ejemplo, acá en esta pequeña y recorte de base de datos, podemos tener dónde reside la persona, diferentes variables que hacen a una caracterización observable de los elementos que componen a mi muestra. Y bueno, básicamente es lo que podríamos mostrarles ya en Infostat. En Infostat vamos a hacer ahora un análisis rápido de una base de datos cualquiera, en donde ustedes van a poder observar cómo yo identifico el tipo de variable con el cual estoy trabajando. Y antes de proceder a hacer ningún cálculo, ningún procesamiento de algún análisis estadístico, tengo que hacer este análisis exploratorio de datos para poder ver que mi base de datos tiene el comportamiento que yo espero, para poder también aplicar posteriormente las diferentes estrategias estadísticas. ¿Cómo se hace entonces la introducción de una base de datos o de la información? Yo puedo crear una nueva tabla en donde en Excel me voy a mi base de datos. Por ejemplo, yo tengo una de ganancia de peso de animales vacunos que fueron evaluados durante cierto tiempo, 20 hembras y 20 machos, y quiero ver cómo la ganancia de peso es diferente entre machos y hembras, y cómo el tiempo afecta esta ganancia de peso, más bien las diferentes temporadas o estaciones. Entonces, cuando yo copié y ahora quiero pegar en una nueva tabla, ¿sí? Para eso me fui a archivo, pongo nueva tabla, me paro ahí en el recuadro azul, en esa celda, le doy clic derecho y le pido que me pegue incluyendo el nombre de columnas. Perfecto. Una vez que lo hace, tenemos nuestra base de datos completa, pegada, pero nosotros tenemos que darle el formato, el tipo de dato, tipo de variable, para que Infostat pueda hacer los diferentes análisis estadísticos. Cuando yo tengo el número de animal, sé perfectamente que es el ID del animal es una variable categórica que con la cual no va a realizarse ningún tipo de cálculo. Entonces yo me paro sobre el enunciado, sería el encabezado, el nombre de la variable, le doy clic derecho y me voy a tipo de dato, en donde le pido que se
sea una categoría. Entonces automáticamente Infostat va a llevar al otro lado, o sea, a la izquierda, al valor de la variable en este caso. La caravana sería el ID del animal. El sexo, claramente, en este caso, el sexo biológico es una variable categórica. El tiempo, fíjense, cuando yo me paro ahí, acá abajo me aparecen, por ejemplo, acá quiero mostrarles, que me dice como resumen que es una variable categórica, que tengo registro 120%, o sea, un N de 120, se hicieron 120 mediciones sobre esos 20 animales, ¿sí? 10 hembras y 10 machos, y tengo 20 categorías, claro. Después en el sexo biológico tenemos 2 categorías, y yo en esta ruedita puedo pedirle rápidamente que él me resuma y me diga cuántas mediciones o cuántas determinaciones tengo de hembras y cuántos de machos. Después el tiempo son los diferentes momentos en que se hicieron las mediciones luego de introducir al ganado en el campo experimental. Y acá él me hace un resumen, que en el tiempo 1 se midieron 20 animales, en el tiempo 2 20, y hasta el momento, la oportunidad 6, que también siempre se evaluaron las mismas unidades estadísticas. Acá los días, en este caso, se podría tomar como una variable cuantitativa. El tiempo, acá referido en días, es la variable más cuantitativa continua de todas. Entonces podemos dejarla en este caso, si queremos hacer otro tipo de análisis, como una variable cuantitativa continua. El peso inicial es nuestra variable respuesta, es que como queremos observar ahora cómo el peso inicial fue con el que ingresa el ganado al campo experimental. Con ese peso inicial es como una covariable que va a acompañar luego a la variable cuantitativa continua, que es la que a nosotros nos interesa, que es la ganancia de peso en cada uno de los momentos o temporadas, tiempos que se determinaron. Entonces acá sí podemos ver que Infostat toma como que esta es una variable real, numérica, y nos dice la suma de todos estos datos, un promedio que serían 643 gramos de ganancia de peso entre el valor inicial y el final en cada toma de datos. Así es como se calcula o se determina la ganancia de peso, cuánto gana en un lapso determinado, y se lo divide por la cantidad de días para tener la variable en días, ¿sí? El desvío estándar, el valor mínimo. Acá los animales en algunas oportunidades perdieron peso, por eso es negativo. También tenemos un máximo y tenemos un percentil 5 y un percentil 95. Perfecto. Entonces acá hemos resuelto cómo son nuestras variables y cómo las tenemos que personalizar de acuerdo al estudio que nosotros queremos hacer. Otra forma sería, vamos a dejarla ahí, podemos ir a abrir una tabla que yo tengo guardada en un formato de Excel. Vamos a abrir una tabla. Estos son los datos, también les voy a mostrar, que la bondad que tiene Infostat, además de que tiene un manual muy interesante que les recomiendo abrir y tiene un paso a paso de todo el análisis que estaremos haciendo ahora. Tenemos una base de datos muy importante, diferentes archivos con datos de prueba. De acá estaremos trabajando, y esto se descarga automáticamente cuando uno hace la instalación del software estadístico. Entonces, si uno tiene que hacer diferentes análisis, acá tiene una base de datos muy interesante, que es la base de datos que también se trabaja en el manual cada vez que se explica alguno de estos menús posteriormente que estaremos viendo. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a mostrarles ahora
un análisis de frecuencia básico que vamos a hacer con el archivo ajo blanco, que es un archivo de prueba que tiene variables, tiene 3 columnas, ¿sí? Tiene un registro de total de 1607 datos, ¿sí? Delimitados en 2 categorías. O sea que acá se hizo un análisis, un estudio fitopatológico del ajo, en donde se midieron en el 2016 900 cabezas de ajo, se les midió el perímetro y se los pesó, y en el 2017 se hizo con una cantidad menor, 707 cabezas de ajo. Entonces nosotros acá tenemos una variable que es de tipo categórica, porque no queremos hacer ningún cálculo con el año, es una variable de clasificación, y tenemos un perímetro que está medido en centímetros y un peso que está medido en gramos. Entonces vamos a hacer primeramente una estadística básica, ¿sí? Que es una tabla de frecuencia, que es organizar todos los valores de perímetro. En este caso vamos a trabajar en perímetro como variable que vamos a clasificar o que vamos a organizar en tablas de frecuencia, y podemos, si queremos, particionarla en cada año, o sea, hacer una tabla de frecuencia para el año 2016 y una para el 2017, o simplemente organizar a todos los datos en una sola tabla. Entonces, cuando cargué la variable para la cual yo quiero ahora hacer mi tabla de frecuencia y mi gráfico acompañando a la variable, esta es una variable cuantitativa continua por excelencia, viene acompañada por una unidad de medida, le doy a aceptar y ahí me dice las variables. En este caso me repite que es el perímetro que yo tomé, es una variable cuantitativa continua, y me va a entregar en esa tabla de frecuencias el límite inferior, el límite superior, la marca de clases, la frecuencia absoluta individual, la frecuencia relativa, y le puedo pedir que me dé la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Le puedo dejar que él automáticamente, a través de cálculos automáticos y algoritmos, me haga una tabla de frecuencia que él considera que es la más óptima, o si yo ya conozco, hice un análisis de estadísticas descriptivas, quiero personalizar mi propia tabla, lo cambio, puedo modificar el límite inferior de la tabla y el límite superior de la tabla, y que me dé un número que a mí me guste más o que me interese más, siempre y cuando sean valores divisibles por el número de clases, en este caso, ¿sí? Lo más redondo posible. La idea es que evitar una cierta cantidad de números decimales. Entonces puedo poner 30, entonces voy a tener un valor mínimo de mi tabla de 8 y un valor máximo de 30. Voy a dejar en 8 y voy a dejar que me los acomode en 10 clases. Esto es bastante, es una tabla de frecuencia con muchas clases por lo general, pero tenemos muchísimos datos también, así que vamos a ver qué hace. Vamos a dejarla automatizada, vamos a ver qué Infostat nos hace por defecto. Y ahí ya tenemos organizados nuestros datos, podemos ver todas las clases acá repite la variable, el límite inferior arranca en 8, termina en 27,60, la amplitud de clase es 1,96, el punto medio de clase o la marca de clase es la semisuma entre estos dos valores, límite inferior y límite superior, y la cantidad de elementos que le adjudicó a cada una de las clases, que sería la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es en tanto por 1,
haciendo simplemente el cálculo de la frecuencia absoluta dividido el número total de elementos que entran a la tabla de frecuencia, nosotros vamos a poder obtener las frecuencias relativas. Esto tradicionalmente nosotros lo pasamos a porcentaje, entonces construimos la frecuencia relativa porcentual, que nos sirve a nosotros para generalizar posteriormente a una población si es que tomamos una muestra. Las frecuencias acumuladas hasta los 1607 ajos que se midieron, y las frecuencias relativas acumuladas que al ser en proporción o en tanto por uno se va a acumular hasta el 1 absoluto. Bien, esto para tabla de frecuencia. Yo puedo, como les comenté anteriormente, hacer customizar o personalizar de la mejor manera mi análisis. Como les dije, hoy podemos hacerlo por año. Puedo personalizarlo y ahí él me dice que prefiere hacerlo ahora en 9 clases. Vamos a darle para adelante, vamos a ver qué nos entrega. Y acá nos entrega la tabla, 2 tablas de frecuencia. Ahora acá abajo ustedes pueden ver las solapitas que se van, las pestañitas que se van a ir anexando a medida que siempre analizamos datos en la misma sesión. Acá podemos ver cómo se distribuyen los datos. Lo que hace en este caso es, como uno le deja personalizado, él no mantiene para los dos criterios de clasificación que nosotros utilizamos acá, que sería el año, no mantiene la amplitud, la misma amplitud, ni tampoco el límite inferior de la tabla y el límite superior de la tabla, porque en este caso cambio. Entonces, otra forma de hacerlo es customizar de manera automática toda esta información. Para poder hacerlo, personalizarlo, yo tendría que tener estadísticas descriptivas. Entonces, para hacer las estadísticas descriptivas, las medidas descriptivas, voy acá a estadísticas de nuevo y le pido medidas de resumen. Las medidas de resumen yo puedo pedirle tanto para el perímetro, también para el peso, y dejo particionado por año, si es que me interesa saber qué pasó de un año a otro, y le doy a aceptar. Ahí se me abre esta interfaz de usuario en donde yo le pido cliqueo todas las medidas descriptivas que a mí me interesan. Por ejemplo, el tamaño de la muestra, la media, el desvío estándar, la variancia para una muestra, en este caso, por el denominador es n-1. Puedo pedirle el coeficiente de variación, el valor mínimo, el valor máximo. Le pido la mediana, le pido el cuartil 1, el cuartil 3 y cualquier otra medida que sea de mi interés. Las presentaciones pueden ser en el sentido horizontal o en el sentido vertical. Esto les recomiendo que lo prueben y le damos a aceptar. Entonces, básicamente nos ordenó así. Para el año 2016, para el perímetro, él contabilizó, y para el peso, 900 elementos, que eso era lo que habíamos visto, que en cuanto al perímetro, la media era de 18,44, el desvío estándar es de 3,14 centímetros, la variancia en centímetros al cuadrado, el coeficiente de variación de esta medida descriptiva, de esta variable cuantitativa continua, es del 17%. Si comparo con el peso es un atributo, una característica de estas unidades estadísticas mucho más variables porque tienen una medida de dispersión relativa mayor, expresada en porcentaje. Podemos ver acá también que el valor mínimo y el máximo, el valor de la mediana y el valor de los cuartiles 1 y 3. Lo mismo para el 2017. Perfecto. Una vez que tenemos las medidas descriptivas, podemos hacer un gráfico de cajas y bigotes para ver cómo se comporta alguna de las dos variables. Pueden ser las dos. En este caso, voy a gráficos y le pido un gráfico. Fíjense que acá la cantidad
de diferentes gráficos que me sirven a mí para las medidas descriptivas que se despliega y que tiene Infostat, que es muy interesante de tener en ese menú, podemos ver entonces primero un gráfico de dispersión que básicamente nos muestra para dos, ahí sí tienen que ser dos variables cuantitativas, cada par de datos va a ser un punto en el plano cartesiano y a nosotros nos va a facilitar ahí hacer una detección de cierta tendencia o cierta correlación, si hay asociación fuerte, si la asociación es positiva o es negativa, inversa o es directa. También podemos hacer un gráfico de puntos que básicamente representa individualmente a cada valor como un punto, o sea, una media en un eje, y nos va a permitir también reflejar la distribución y la frecuencia de la aparición de los datos. Ese gráfico es muy interesante. Los gráficos de barras, que son muy conocidos, nos sirven para comparar distintas categorías, por ejemplo, variables cualitativas también discretas, con barras, cuya longitud, en este caso la altura de esta barra, nos va a indicar la magnitud o la frecuencia que adquiere cada medida. Y después el gráfico de cajas y bigotes, que nosotros queríamos mostrarle ahora en este momento. Muy interesante porque condensa en un mismo gráfico un cierto número de medidas descriptivas en uno. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es pedirle que me grafique el perímetro con dos criterios de clasificación, o sea, el año en este caso. Entonces él me va a hacer un gráfico de, acá podemos ver, observar un poquito mejor, me mostró cómo es la distribución de esta variable perímetro en estos dos momentos diferentes. ¿Qué podemos nosotros ver acá? Cuando se nos abre esta pequeña interfaz, esta solapita, podemos ver acá que dice series. En series aparece la variable con la cual trabajamos, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, esto yo puedo tranquilamente cambiarlo y poner perímetro en centímetros. Lo dejo ahí para que sepa que así se llama mi variable. Puedo o no ponerle el título, ¿sí? Y ahí sí, ahora voy a trabajar sobre estos indicadores acá que ustedes están viendo. Por ejemplo, cuando yo veo esta cajita, en esta caja veo tres diferentes medidas descriptivas que forman la caja y una recta que divide la caja, no necesariamente a la mitad, pero por ejemplo el valor inferior de la caja, o sea la base de la caja, es el valor del cuartil 1. Esta recta que corta la caja es la mediana. Este valor superior es el cuartil 3. Y el punto que encuentro dentro de la caja por lo general es la media. Cuando la media es aproximadamente igual a la mediana, estamos hablando de que la distribución de los datos es aparentemente normal. Lo mismo sucede acá, y cuando yo encuentro un valor por fuera de la distribución, ahora voy a explicar qué son estos bigotes y qué me está explicando. Cuando encuentro un valorcito, un puntito o un cuadradito por fuera de estos bigotes de mínima y de máxima, es que estoy en presencia de una variable en donde encuentro un valor que es extremo, que es mucho más bajo que el valor promedio, y sobre el cual yo tengo que hacer un análisis de detección de valor extremo y ver qué hago, qué estrategia adopto, si lo dejo o no lo dejo para el análisis, si me va a generar ruido o no ese valor extremo. Acá puedo sacar, mostrarme o no la media, es muy interesante tener la media acompañando ahí. Y después puedo trabajar sobre los bigotes. En este caso, los bigotes, ¿qué es lo que me hace? Me va a dar un segmento
con un tope, una línea recta en sentido paralelo al eje de las X. En este caso es de la sumatoria, le sumo al cuartil 3 veces, tres veces el rango semi-intercuartílico, ¿sí? O bien le puedo pedir que me aplique, le sume a la media 3 veces el desvío estándar. Acá puedo cambiar, puedo poner 1,5, ¿sí? O puedo, en este caso cuando le doy 3, fíjense la cantidad de datos extremos que aparecen, ¿sí? Hay que trabajar muy bien acá con esta base de datos, porque cuando yo le pongo que me tome menos, me aparecen mucho más datos extremos. Entonces le puedo dejar 3 veces, le sumo a la media 3 desvíos estándares para arriba y le resto a la media 3 desvíos estándares para abajo. O bien 3 veces el rango semi-intercuartílico, se lo sumo al cuartil 3 y se lo resto al cuartil 1. Entonces acá, si yo tengo la mediana y la media uno arriba del otro, estoy diciendo que aparentemente mis datos se comportan como una normal. Lo que es bastante engañoso es que mi eje de las abscisas, de las ordenadas, perdón, el eje vertical, el eje de, en este caso de la variable bajo estudio, debería arrancar para que yo tenga una mejor visión en 0. Entonces le pongo ahí el 0. Hay muchas cosas que yo puedo mejorar acá para mejorar la visibilización. Puedo redondear, que vaya de 0 a 30 y ahí cambia un poco la fisionomía del gráfico. Puedo cambiarle los tics estos, ¿sí? Que serían la cantidad de categorías. Le puedo sacar los decimales porque verdaderamente no es necesario tener los decimales ahí. Y ahí le voy dando la escala cambiando los tics. Puedo ir de 5 en 5 o voy cambiando la escala que a mí me parece mejor. Pero trato siempre de que si tengo que hacer muchos gráficos porque tengo muchas variables, de utilizar más o menos la misma configuración. Acá tengo que setear la variable y su nombre, perímetro, puedo poner así en centímetros o puedo poner en centímetros o entre paréntesis centímetros, como ustedes prefieran, y le doy es igual. Si tendría más categorías, ahí le pondría acá la leyenda, oculto o pongo visible. Puedo también ampliar un poquito para que se vea mejor. Y básicamente trabajar en un montón de colores, cambiarle los colores si quiero, le doy doble clic y cambio el color del ítem del gráfico. Entonces puedo trabajar con eso también. Perfecto. Bueno, y para resumir, en cuanto a este gráfico de cajas, yo puedo decir que el gráfico de cajas me resume cómo la variable se distribuye, mostrándonos la posición de su mediana, de su media, de los cuartiles y la posibilidad o la existencia de los valores atípicos, y en este caso permitiéndonos a nosotros comparar de manera rápida la dispersión entre grupos. Ahora bien, queremos mostrarles también el histograma. El histograma que viene a acompañar a la tabla de frecuencias es un gráfico muy interesante para ver el comportamiento, la distribución que tiene la variable que nosotros estamos estudiando. En este caso, ¿qué va a ser el histograma? Así como que nace de una tabla de frecuencia, nos va a dividir todo el rango de la variable en intervalos que son contiguos y que después están representados con rectángulos, que la altura del rectángulo va a ser la frecuencia o la densidad y la base del rectángulo va a ser la amplitud de la clase. Entonces, la altura va a ser la frecuencia y la base va a ser la amplitud, la amplitud del intervalo, el W conocido. También podemos representar el polígono de frecuencias en donde vamos a unir
los puntos medios de los extremos de estos rectángulos con segmentos, iniciando, por ejemplo, en el punto medio de la clase anterior a mi tabla de frecuencia y terminando y cerrando el polígono de frecuencia, que es un gráfico de segmentos, en el punto medio de la clase posterior, en este caso inexistente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al menú gráficos, acá histograma, y le voy a pedir sin particiones que me haga un histograma como a él mejor le quede. Entonces acá aparece el histograma, le saco el título, que en este caso no es necesario, se acompaña con un epígrafe, pero veo que él por defecto me toma la frecuencia relativa. ¿Qué yo puedo hacer? En este caso le pido, quiero la frecuencia absoluta, en caso de que solo esté describiendo a mi conjunto de datos con el cual estoy haciendo el análisis, le pongo ahí frecuencia absoluta. Si yo con mi estudio quiero generalizar sobre una población, siempre me conviene hacer mi histograma, que es para frecuencias individuales por clase, ¿sí? Acá puedo poner las relativas, que tienen básicamente la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo acá trabajar con el límite inferior, ¿sí? Puedo cambiar, puedo manejarme bastante versátil, deja hacer bastantes cambios. Acá, por ejemplo, le puedo poner un valor mínimo que sea más coherente, un valor máximo. Puedo trabajar con el eje, por ejemplo, en este caso el eje tiene decimales, le saco los decimales, le pongo, le invierte, en este caso lo pongo en doble fila, o la escala, el eje horizontal de la variable que contiene la variable, le puedo poner en doble fila o lo dejo así. Acá, por ejemplo, me cambia la orientación. Acá puedo trabajar sobre la tipografía de esa escala, etcétera, etcétera. Y le puedo pedir también que los tics se vayan al interior, en este caso los dejo y puedo cambiarle el espesor. En cuanto al eje, yo puedo acá trabajar, ponerle, por ejemplo, en este caso, para que el usuario entienda, puedo poner el número de ajos por clase y lo pongo, lo dejo así. Trabajo también con los decimales, siempre conviene sacar todos los decimales y buscar una escala que sea más apropiada. Puedo trabajar acá, completar y llevar a 400, entonces me queda más armónico. También tengo que mejorar la variable y poner que el perímetro está en centímetros y ahí ya puedo terminar mi histograma. Por ejemplo, en series es donde yo más puedo trabajar, puedo agregarle directamente el polígono de frecuencias, ¿sí? Puedo sacarle el color, me queda sin cuerpo, o le saco los bordes, ¿sí? Entonces el polígono de frecuencia acompaña la silueta del histograma. Y a ver qué otra cosa, acá por ejemplo en el ajuste le puedo, como veo que la distribución es aproximadamente normal, le saco el polígono, pero ajusto una distribución normal en este caso. Me pone los parámetros con el promedio, el perímetro promedio y la desviación estándar, como parámetros que definen a la forma y la ubicación de la distribución normal. Entonces ahí ya tengo acá un gráfico combinado entre el polígono de frecuencia y el histograma. Si quiero representar un gráfico de frecuencias absolutas acumuladas, acá tengo que acumular al número máximo que teníamos, que eran un poco menos de 2000. En este caso no se está pudiendo observar. Vamos a las frecuencias relativas acumuladas.
que va a ir de 0 a 1. A ver si me sale, si está saliendo, parece que no está tomando. Voy a tener que cambiar directamente, dejar en las absolutas. Acá. Bien, para poder obtener el gráfico de frecuencias acumuladas, tengo que dejar tal cual están los límites inferior y superior de la tabla de frecuencia, en este caso que le da origen al histograma. Tengo que dejarlo sin modificar y pedirle las frecuencias absolutas acumuladas. Me va a acumular hasta el valor máximo, el n máximo, o el de las frecuencias relativas acumuladas, que me acumula en 1 al final, en la última clase. Entonces, con eso terminamos con los gráficos que acompañan a un análisis de frecuencia. En cuanto al gráfico de cucuplot, que es lo que nos está quedando, yo puedo cerrar esto o puedo guardar. El gráfico de cucuplot a nosotros nos va a permitir comparar los cuantiles de los datos observados con los cuantiles de una distribución teórica, que por lo general nosotros trabajamos con datos que se distribuyen normalmente. ¿Para qué? Para poder evaluar si la distribución de nuestros datos, o sea, la distribución empírica, es aproximadamente normal. Para eso vamos a utilizar una base de datos demostrativa que es propia de todas las bases de datos que tiene Infostat. Valga mencionar acá que la extensión de las bases de datos de Infostat es .idb2, muy importante, así te graba. Cuando yo tengo una base de datos que la construí en Infostat y le pido que me la guarde, me va a guardar bajo ese formato. Pero bueno, en este momento vamos a trabajar con el gráfico de cucuplot. Gráfico de cucuplot, acá vamos a trabajar con 50 mediciones, ¿sí? 50 determinaciones o 50 flores que se le midió el largo del pétalo. Entonces podemos ver que hay 50 datos, que hay un promedio de 5 centímetros, un desvío estándar de 0,35, un valor mínimo de 4,30 y un valor máximo de 5,8. Entonces, vamos a ir de nuevo al menú gráficos. Vamos a pedirle el cucuplot. Y el cucuplot lo único que necesita es que uno le ingrese en la variable y nada más. Y acá le decimos, bueno, queremos ver si estos datos tienen un comportamiento normal. Entonces, clico ahí, normal, dejo que me muestre la recta de y es igual a x, es una recta que tiene un ángulo de 45 grados. Y acá ya estamos pudiendo observar la salida que me da esta distribución, ¿sí? En el eje en el eje X vamos a encontrar los cuantiles, en este caso de la normal, ¿sí? Él calculó la distribución de todos estos datos, me calculó una media de 5 centímetros y un desvío estándar de 0,12 centímetros. Entonces acá también me está contando que hay una correlación muy alta entre los valores de pétalo, y en este caso en el eje vertical podemos ver los cuantiles observados de la variable respuesta. Cuando los datos o cuando los puntos acompañan de una manera muy cercana a la recta en 45 grados, yo puedo asumir entonces que la distribución tiene una forma aproximadamente normal. Esto es un diagnóstico gráfico. Por lo general nosotros acompañamos esto a través de un diagnóstico más analítico, haciendo test no paramétricos de la distribución de los gráficos. En ese sentido,
voy a volver a la presentación. Para cerrar, les voy a mostrar que este gráfico a nosotros nos va a permitir comparar los cuantiles de los datos observados con los cuantiles de una normal, de una distribución teórica, en este caso una normal, para evaluar si los datos se ajustarían bien a esa distribución, ¿sí? O básicamente en realidad es al revés, si yo puedo ajustar una distribución a esos datos, una distribución normal en este caso. ¿Qué va a comparar el cucuplot? Los cuantiles observados, en este caso el largo de los pétalos, con los cuantiles teóricos de una distribución normal. En este caso me hace el cálculo, toma la media poblacional como muestral, en este caso con 5 centímetros y un desvío estándar de 0,12 centímetros. El hecho de que los puntos en este caso se alineen casi sobre la recta y que el coeficiente de correlación sea muy alto, sugiere que los datos se ajustan muy bien a esta normal que nosotros le proponemos, sin mostrar grandes desviaciones o colas atípicas. Por lo general en las colas, yo cuando mis datos no se comportan como una normal, o no tienen un comportamiento normal de campana de Gauss, acá voy a encontrar que los puntos se alejan bastante de la recta. Por ahora es todo lo que le queríamos mostrar en este módulo 1, la parte práctica. Les dejo un saludo y hasta la próxima clase.